El día de ayer le subí a Google Classroom lo que son 2 videos donde explican algo de lo que nosotros vamos a ver en esta oportunidad. Ahí están los objetivos y lo que contiene lo que es esta clase. Para comenzar, nosotros vamos a decir de que, bueno, y actualmente se encuentran lo que es en auge, lo que son el área de la biología celular y molecular. E incluso para el área de la inmunología en sí, el estudio de esas áreas es necesario que se conozcan las células especializadas que llevan a cabo diversas funciones importantes para la vida del individuo. Pero en los tejidos y órganos que componen a un ser vivo, estos están formados por un gran número de tipos celulares, por lo que es importante para la persona que va a realizar el estudio de células, en primer lugar, aislar una población pura de un determinado tipo de células. Por ejemplo, para ciertos experimentos que incluso vamos a ver en la clase número 13, es necesario que se tengan preparaciones purificadas de linfocitos. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos no solo el número en sí del linfocito como tal, sino que también si estas células desempeñan o llevan a cabo la función para la cual han sido formadas. Y cuando estoy hablando de linfocitos, no solo me refiero al grupo como tal, sino que me refiero a los subgrupos de los linfocitos que nosotros conocemos, como lo son los linfocitos T y los linfocitos B. Pero como les repito, para ello es necesario, en primer lugar, separar las poblaciones celulares, contabilizar dichas poblaciones celulares y determinar en algunos casos si estos grupos celulares que han sido aislados se encuentran viables, es decir, comprobar si siguen vivas para realizar lo que son los experimentos de funcionalidad de las mismas. Pero esa separación de células, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué es lo que se tiene que realizar? Bueno, se lleva a cabo tomando en cuenta diferencias entre los distintos tipos celulares. ¿Y cuáles son los parámetros que permiten establecer dichas diferencias? El tamaño es uno, ¿verdad? Pero también la densidad celular. También es importante tomar en cuenta que para la realización de estos métodos que se emplean en estas áreas, se ha estudiado lo que son la afinidad de anticuerpos hacia determinados epitopos superficiales que se encuentran en las células de importancia que nosotros requerimos para realizar los diferentes experimentos. También es importante tomar en cuenta lo que es, en algunos de estos métodos, la dispersión de la luz. No sé si alguno de ustedes habrá visto ya de los videos que subí el día de ayer, principalmente lo que es el video de citometría de flujo, donde verán que la dispersión de la fuente, del rayo de luz que proviene de una fuente de luz que particularmente es una luz de un rayo láser, es importante para establecer lo que es, en primer lugar, el tamaño y también la complejidad intracelular, ¿verdad? También es muy importante, y eso estaba en citometría de flujo, que aquí se tome en cuenta lo que es la emisión de fluorescencia, porque en algunos casos se utiliza lo que es un conjugado. Y en este caso el conjugado que se emplea para la técnica de citometría de flujo no es nada más que un anticuerpo unido a un fluorocromo con el mismo principio que ya vimos nosotros en la clase de inmunofluorescencia. Para lograr la separación eficaz de las células, a veces es necesario utilizar más de un método. Un método solo me permite, por decirlo algo, separar una población celular, y adicional a ese método de separación es necesario utilizar otro método para verificar lo que es la funcionalidad de la célula y algunos marcadores celulares, para que vean ustedes que esto se viene hasta cierto punto complicando un poco. No es solamente morfológica la separación de las células de una mezcla de celular proveniente de un tejido, de un órgano, sino que es necesario tomar en cuenta muchas características. Las primeras pruebas que se utilizaron para llevar a cabo lo que son la separación celular tomaban como principio la aglutinación de glóbulos rojos, ¿verdad?
Muchas veces solo se tomaba en cuenta, se obtenía, por decirlo así, una muestra y se colocaba en lo que es un tubo sin anticoagulante, una muestra de sangre completa, y de lo que quedaba sobre el paquete de glóbulos rojos coagulado, se obtenía una pequeña capa blanquecina donde supuestamente iban lo que son las células de interés, pero ese es a partir de sangre periférica, cosa que no sucede con lo que vendría siendo una muestra de médula ósea o una muestra de cualquier otro fluido biológico. Pero esas primeras pruebas que utilizaban la aglutinación de glóbulos rojos tenían muchas desventajas. En primer lugar, que eran muy lentas, porque para poder obtener una completa aglutinación de los glóbulos rojos de la sangre periférica tendría que transcurrir de minutos a horas. Además, se obtenía un bajo rendimiento de células. La cantidad de células de la línea blanca, es decir, los linfocitos que se podían obtener utilizando dichos procedimientos, era muy poca, porque muchas de estas células que eran de interés para su estudio quedaban atrapados en el coágulo de los glóbulos rojos. Además, el componente celular que se obtenía por este tipo de procedimientos era de una baja pureza, ya que se podían obtener no solo linfocitos, sino que se obtenían lo que son polimorfos nucleares, plaquetas y otros componentes del suero que podrían interferir con lo que es las pruebas. Y por eso se comenzaron a realizar diversos estudios, se hicieron diversos ensayos y se logró llegar a establecer que un método eficiente para la separación de células debía de reunir por lo menos las siguientes características. En primer lugar, un método eficiente debe permitir una buena recuperación celular. En segundo lugar, esas células tienen que tener una alta pureza. Si a mí lo que me interesa es obtener células de la línea blanca, en el componente que yo voy a recuperar celular tendrían que ir principalmente células de línea blanca. No obtener plaquetas, no obtener fibrina ni ningún otro tipo de componente celular. Pero también es muy importante que esos métodos permitan mantener la funcionalidad celular. Pues como les repito, muchas de las pruebas que se realizan en biología molecular y en estudios de inmunología un poco avanzadas, no solo el dato que yo tengo que obtener no es solo la cantidad, no solo es la cuantificación celular, sino que la calidad de la célula, y la calidad de la célula se va a observar cuando la célula todavía está viable, es decir, está funcionando. Pero eso es que ese primer método que solo se basaba en la aglutinación de glóbulos rojos cayó en desuso y se continuaron realizando más ensayos para obtener los métodos que actualmente se utilizan. Y tenemos de los métodos que se utilizan para la separación celular, muchos de estos métodos toman como fundamento lo que son la densidad celular, que es una de las propiedades importantes, y también el tamaño celular. Aquí tenemos un ejemplo típico que es la sedimentación isopícnica, cuyo fundamento es que le permite separar las células en función de la densidad de las células que yo estoy separando. Este tipo de método, la sedimentación isopícnica, se utiliza principalmente para aquellas células que presentan diferencias de densidad menor a 0.02 miligramos por mililitro de muestra. Y para este tipo de método se utiliza una centrifugadora convencional, no se necesita un equipo muy especial y que aplicar durante la centrifugación una baja intensidad, es decir, una baja velocidad. Este método, como ya les repito, es un método basado en gradiente de densidad y existen dos tipos. El llamado gradiente de densidad discontinuo y los métodos de gradiente de densidad continuo, cada uno de los cuales tiene sus ventajas, desventajas y diferencias. Y vamos a ver a grosso modo cada una de ellas. En los métodos de gradiente de densidad discontinuo, en estos casos se coloca en un tubo cónico de centrífuga capas de densidad decreciente de un medio líquido. Generalmente el medio líquido que se emplea dentro de los métodos de gradiente de densidad discontinuo son
suspensiones o soluciones de sucrosa a diversa concentración. Y aquí el experimentador va a colocar capas superpuestas de sucrosa que estén a concentraciones que vayan de forma decreciente, ¿verdad? O podríamos comenzar desde el fondo con la de mayor concentración. Aquí tenemos, por ejemplo, de 45%, y en el nivel superior va a colocarse lo que es una capa de al 20% de sucrosa. En este caso, ese tubo se va a centrifugar, ¿verdad? Y la célula se va a ir ubicando en la capa en la cual el gradiente de densidad es similar a la densidad celular. Y así es como nosotros comenzamos a separar la célula, pero este tiene la desventaja de que está sujeto mucho a lo que son las fuentes de convección. Es decir, si usted después de centrifugado el tubo lo agita, las células se vuelven a resuspender y ya no se obtendría lo que es una buena separación celular. En cambio, los métodos que utilizan el fundamento de los gradientes de densidad continuo, aquí en este caso se va a generar con un formador de gradientes, ¿verdad? O en algunos de los casos, la centrifugación es a mayor velocidad que los métodos discontinuos. Ya vamos a ver qué solución o qué medio de formador de gradientes se utiliza en los métodos de gradiente continuo. Y eso es muy importante. Si se fijan ustedes, siempre se utilizan lo que son tubos cónicos de centrífuga, ¿verdad? El formador de gradiente en este tipo de métodos, en los métodos continuos, es un formador de gradiente que tiene que poseer las siguientes características. Tiene que ser muy soluble en agua, tiene que ser inerte y no debe poseer ningún grado de toxicidad. Debe de ser no tóxico, porque si es tóxico podría destruir o afectar las membranas celulares y así destruir a las células de nuestro interés. Además, es un líquido no viscoso a concentraciones elevadas y no debe de ejercer mucha presión osmótica. Esas son las características que presenta el formador de gradiente discontinuo, ¿verdad? Aquí en este caso, si ustedes se fijan, los ejemplos típicos de formador de gradiente discontinuo siempre tenemos a la sacarosa, al cloruro de cesio, a la metrizamina, pero el más utilizado es el ficol y en algunos casos utilizan también una solución llamada percol. Y aquí el que vamos a ver más adelante es el ficol. Y aquí en este caso, en un gradiente de densidad, al colocar mi mezcla celular en este medio formador de gradiente, se coloca en un tubo cónico de centrífuga, se centrifuga a alta velocidad. Si ustedes se fijan, las células aquí están ubicadas en una capa superior, ¿verdad? Pero una vez se centrifuga a altas velocidades, las células van a sedimentar hasta alcanzar aquella posición en la cual su densidad se iguala a la del medio formador de gradiente. Y entonces, por lo tanto, al final, las capas de células que se van a formar van a ser con base a la densidad de la célula. Estas células van a alcanzar o se van a separar, como ya les dije, en aquella posición, en aquel lugar donde la densidad del medio formador de gradiente es igual al de la célula. Y esto es un poco, por decirlo así, más ventajoso, menos complejo que el método anterior, que el método continuo, porque el medio formador de gradiente es una sola capa, no hay que formar diversas capas de concentración, no hay que tener ese cuidado. Aunque ya vamos a ver más adelante y en un video, en el segundo video que les mandé lo habrán visto, qué cuidados hay que tener cuando se utilizan los métodos donde estamos estudiando los gradientes de densidad continua. Y esa es otra de las formas por medio de las cuales se puede obtener lo que es la separación celular con base a la densidad, que es una característica muy importante. Y como les repito, de esos dos, los más utilizados son los métodos que utilizan el gradiente
de densidad continua. Y de ellos, el más utilizado de todos es el que emplea como formador de gradiente el ficol. Aquí es como tenemos lo que es la recolección de las células, ¿verdad? Una vez separadas las células, una vez se han separado las capas celulares, yo ya más o menos sé en qué capa celular están las células que a mí me interesan. Y se tiene que proceder a lo que es la recolección de las células, extrayendo las células del gradiente de densidad, donde yo sé que van a estar aquellas células de interés para mis estudios. En este caso, una de las formas que más se utiliza para extraer esas células o recolectar las células que yo he separado por un gradiente de densidad es introducir en ese tubo, cerca de la capa de interés, un medio de flotación que sea muy denso, que va a ir desplazando el gradiente y el medio formador del gradiente y las células hacia la capa superior. Las células son canalizadas hacia un tubo de salida, como estamos viendo acá, ¿verdad? Se coloca lo que es un tubo de salida, un tubo de recuperación, y las células se van a recoger en placas que tienen múltiples pozos, como la que estamos viendo acá. En estas placas donde voy a hacer la recolección, ya se encuentra lo que es un medio de cultivo celular especial, un medio de cultivo altamente enriquecido, similar al que se utilizaba para la producción de anticuerpos, para la producción de los hibridomas en la tecnología de anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Fíjense bien, si a mí me interesa lo que es esta capa celular, introduzco lo que es con una pipeta Pasteur, con cuidado, introduzco lo que es un medio de flotación muy denso. Permítanme que pase ese avión. Un medio de flotación muy denso que lo que va a hacer es desplazar esta capa de células que a mí me interesa hacia la parte de arriba del tubo, donde yo he colocado un tubo recolector, donde yo he colocado lo que es un tubo de salida, perdón. Y a través de ese tubo de salida comienzo a decantar, por decirlo así, o a vaciar esta capa celular hacia unos pozos de microplacas que ya contienen medio de cultivo altamente enriquecido. Cultivando de formas separadas mis células hasta alcanzar el nivel de células óptimos para realizar los experimentos planteados. Aquí tenemos, por ejemplo, esquematizado como C, un pocito donde el número de células que se obtiene está relativamente bajo. Y en B, se observa que hay mayor número de células. Y aquí está esquematizado también que aquí hay unos puntos más gruesos y aquí hay unos puntos más finos. Esto lo tengo que observar en un microscopio especial, ¿verdad? Para evitar la contaminación de mi medio de cultivo, se observa lo que es esta microplaca así tapada y para observar en qué pozo existe una densidad adecuada de células para los experimentos posteriores. Y de esos experimentos hablaríamos en lo que es la clase número 13. Otro método que se emplea para separar células es el llamado elutriación centrífuga. Si se fijan, el anterior, la sedimentación isopícnica, se basaba en una característica como lo es la densidad celular. La densidad. Pero elutriación centrífuga, que fue ideada por Lindbergh en 1930, la separación celular la realiza con base a otra característica celular, como lo es el tamaño. Pero para realizar la elutriación centrífuga, se necesita de un aparato llamado elutriador, que no es nada más que una centrífuga, que es lo que está aquí en la parte central. Es una centrífuga adaptada a un rotor especial diseñado para la separación de células. Este método quizás es el menos utilizado, ¿verdad? Es el menos utilizado, pero en él, si ustedes se fijan, existen diversas cámaras de separación.
Aquí tenemos una cámara de recambio celular donde estamos observando, y aquí vemos en el esquema inferior, que cuando la fuerza centrífuga es grande, me va a separar a lo que son las células de mayor tamaño principalmente, y cuando la fuerza centrífuga es baja, me permite lo que es la separación de las moléculas o de las células pequeñas. Pero este es un sistema muy complejo. Es un sistema que tiene lo que es un sistema de vacío, un sistema de centrifugación que me va a permitir hacer o realizar la separación celular por tamaño. Y quizás de los dos métodos que estoy hablando es el menos utilizado. La separación celular se emplea por estos métodos físicos principalmente por la característica de densidad. Las desventajas que tiene la ilustración centrífuga es el equipo caro y que se requiere un personal altamente calificado para realizar el procesamiento o para conseguir separaciones celulares eficaces. Y por lo tanto, la mayor parte de los procedimientos que se utilizan para el estudio de las células en una forma aislada se basan principalmente en la separación por la densidad, es decir, una separación isopícnica. Este método de la ilustración centrífuga se emplea incluso en química, se emplea en áreas como la física también, ¿verdad? Pero algunos autores, algunos investigadores utilizan lo que es la ilustración centrífuga. Incluso si ustedes buscan en internet, verán que hay una empresa alemana que es la que fabrica muchos de estos aparatos, pero son muy caros. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. ¿Se escucha? Ah, bueno. Bien. Pero como les decía, en el método más utilizado, y les repito, les recontrarrepito, es la separación por las células por gradiente de densidad. En 1958, este señor Boyum comenzó a practicar centrifugados en gradiente de densidad para aislar células mononucleares a partir de médula ósea y de sangre. Y él ya combinó las dos características, separando células con base al tamaño y con base a la densidad. Y él comenzó a utilizar diversos, por decirlo así, medios formadores de gradientes, dentro de los cuales yo ya les mencioné algunos ejemplos, y él fue el que sentó las bases para el método que más se utiliza, que es el método de Ficol y Paque. ¿Verdad? El método de Ficol y Paque es un método muy óptimo para la separación de células, utilizando un medio de separación de alta densidad y utilizando también lo que es la centrifugación a baja velocidad. Y eso es muy importante también para realizar lo que son las separaciones celulares. Él, como les repito, ideó el método llamado método de Ficol y Paque, que utiliza como medio de separador una mezcla de dos componentes, ¿verdad? Los dos componentes que llevan son el Ficol, que es el que tenemos esquematizado acá, que es un polisacárido sintético de alto peso molecular. Y ustedes se fijan, dice Ficol 400, y ese 400 es porque pesa 400 kilodalton. Y como químicamente están observando, posee un alto contenido de grupos hidroxilo, lo que hace que esta molécula, que este componente tenga una alta solubilidad en medio acuoso. Acordémonos que es una de las propiedades que debe reunir el medio separador, que tiene que ser muy soluble en agua, y esos grupos hidroxilo que tiene lo hacen que sea muy soluble en agua. Además, el Ficol es muy estable a un pH neutro y alcalino, pudiendo ser además este componente ser llevado a lo que es un autoclave sin degradarse, ¿verdad? Eso es lo que hace que se utilice mucho para la separación de células. Pero se agregó
al método original la mejora de combinar el ficol con otro compuesto, con el diatrizoato de sodio que comercialmente se llama IPAQUE. Ustedes en los libros en internet pueden encontrar que el método se llama método de separación ficol-IPAQUE, pero es porque es la combinación de los dos compuestos químicos. Y ahí tenemos lo que es el ditriazoato de sodio que presenta un anillo aromático en su composición. Y es muy importante para ello. Pero, ¿qué hace que estos dos componentes sean los óptimos para la separación de células? Bueno, el Ficol 400, ya le mencioné qué características tiene, que por qué es el 400, es un polímero de polisucrosa. Es un polímero de polisucrosa más epicloridrina. Ya les mencioné yo que pesa 400 kilodaltons, que traducido también es 400.000 daltons, porque kilo, acordémonos que es 1000, ¿verdad? 400 por su peso molecular en kilodaltons, que es muy soluble en agua, y el Ficol 400 se encarga de aglutinar los glóbulos rojos, porque bajo estas circunstancias, estos métodos de separación, a mí no me interesan tanto lo que son los glóbulos rojos para dentro de los componentes separados, sino que me interesa eliminar los glóbulos rojos de la muestra, tanto ya se trate de médula ósea como se trate de sangre periférica o sangre completa, ¿verdad? Pero el diatrizoato de sodio, ¿qué hace? ¿Por qué se emplea dentro de este procedimiento? El diatrizoato de sodio provee la densidad óptima para la separación de la célula. Es el que procede o el que da lo que es básicamente el gradiente de densidad, pero también es el que da la osmolaridad adecuada para mantener la viabilidad de las células, ¿verdad? Aquí en este caso coloco en el fondo del tubo cónico mi mezcla de Ficol IPAQUE, que tiene una densidad, una gravedad específica de 1078, y coloco mi muestra. La muestra generalmente, que puede ser sangre o médula ósea, tiene que ir diluida en una proporción 1 en 1, como estamos viendo acá, y se tiene que diluir con PBS, es decir, con buffer salino, con una solución buffer de fosfato salino. Eso significa PBS. Mezclo con cuidado lo que es mi muestra con el Ficol IPAQUE y lo centrifugo a baja velocidad, que es a 400 gravedades, por 30 minutos. Y una vez separadas mis células así, una vez es centrifugado, después de esa centrifugación, se va a observar que en el sobrenadante está lo que es la parte líquida de mi muestra de sangre, que en este caso vendría siendo lo que es el plasma, porque la muestra además se tiene que obtener, y eso se me había olvidado decirle, en tubos con heparina, es sangre heparinizada. Por lo tanto, en la capa superior se obtiene lo que es el plasma y se observa lo que es en la interfase. En interfase se observa lo que es una capa blanquecina, que es donde se están lo que son las células mononucleares de la sangre periférica, es decir, ahí vamos a encontrar lo que son monocitos y linfocitos. Y en el sedimento se encontrarían lo que son glóbulos rojos y granulocitos. Quizás voy a pasar en este momento el video de esa separación, creo que es no sé si lo lograron ver ustedes, pero vamos a ver. Está en inglés, que conste. The following video is a technical guide that demonstrates how to isolate mononuclear cells from whole blood by centrifugation through a density gradient medium, such as FICO-PAC+. To begin, ensure all reagents are at room temperature. Dilute the blood sample at a 1:1 volume ratio with the appropriate medium. Add a volume of density gradient medium to a fresh tube according to the specifications for that density gradient medium. Gently layer the diluted blood on top of the density gradient medium. Take care not to mix the two layers. Centrifuge for 30 minutes at 400 G with the brake off. Carefully harvest the cells by inserting the pipette directly through the upper plasma layer to the mononuclear cells at the interface. Alternatively,
we can first remove the upper layer and then collect the cells. Finally, wash the harvested cells twice in the appropriate buffer. The cells are now ready for easy-step cell separations or other downstream applications. For more information on blood sample processing and cell isolation, please visit stemcell.com. Bien, lograron visualizar cada una de las etapas de cómo se hace la preparación de la muestra, ¿verdad? ¿Aló? Sí, licenciado. Bueno. Bueno, gracias entonces. Fíjense bien, en este caso, bueno, y aquí tenemos la separación. Aquí, si ustedes se fijan, la sangre no se ha mezclado porque el Ficolipaque tiene una densidad que es un poquito mayor que la de la sangre, pero si ustedes se fijaron, él les dice de que cuando se agrega lo que es mi muestra de sangre a donde ya está el Ficolipaque, se tiene que hacer lentamente, y dice gentilmente, es decir, con cuidado para evitar la rotura de células. Después de la centrifugación, se observaría lo que es esta capa, ¿verdad? Aquí es donde están los mononucleares. En la capa superior está lo que es el plasma. Aquí tenemos esta capa transparente que vendría siendo lo que es el ficol en sí. Y aquí en el fondo están los glóbulos rojos y están los granulocitos, es decir, los neutrófilos, basófilos y eosinófilos que no nos interesan. Y si se fijan, aquí hay una modificación al procedimiento que yo les mencioné, que con la pipeta serológica, con cuidado la introducen cerca de lo que es esta capa y con cuidado comienzan a retirar esta capa y pasan estas células a unos tubos donde ya hay medio de cultivo. Se puede realizar también de esa forma, pero en los sitios donde realizan biología molecular, lo realizan a través de tubos colectores de muestras que tienen las microplacas para cultivos, etcétera, ¿verdad? Pero se puede realizar también de esta forma, aunque tiene sus desventajas. Licenciado. Y la separación que les mencioné se da en base a tamaño y densidad. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, ¿qué sucede si por algún error que nosotros cometamos el suero se mezcla con la capa transparente? En ese caso, si se deshace esta placa, si se mezcla, etcétera, en este caso ya obtendrían un paquete de células mononucleares ya alterado, o sea, contaminado con componentes del plasma o con componentes celulares. Pero ojo también, en el plasma generalmente ya no van células, van proteínas. Las proteínas pueden ser útiles para el crecimiento celular, pero en el plasma pueden haber también algunos factores que interfieren. Por esa razón es que tiene que ser con cuidado, ¿verdad? Se tiene que hacer con sumo cuidado. Si se fijan en ese caso, incluso aquí donde ya están obteniendo lo que es la célula, el paquete de células que nos interesa, hay que tener cuidado de no llegar hasta el fondo porque si no estaríamos recuperando granulocitos. A mí lo que me interesa es obtener nada más esta capa. Si usted comete un error y obtiene más plasma o la mezcla con la que está en el sedimento, los resultados de ese experimento no serían los adecuados. Bien. Unido a esto, también se pueden hacer métodos basados en afinidad, pero esto ya es para realizar estudios un poco más complejos. Si ustedes recuerdan, les mencioné casi al principio que los métodos de separación, para obtener una buena separación, generalmente es necesario utilizar 2 o más métodos. Y aquí obtenemos otro método. ¿Cómo así? Generalmente en esta capa, y retrocedo acá, en esta capa que vamos a obtener acá, en esta capa separada, en esta capa blanquecina, van tanto lo que son linfocitos como monocitos, ¿verdad? Van linfocitos T, linfocitos B y monocitos. Incluso ahí es una mezcla celular y muchas veces para los estudios de biología molecular, a mí me interesa nada más un tipo de célula, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer eso? Para evitar eso, tengo que hacer un método adicional. Y uno de los métodos utilizados son los llamados métodos basados en la afinidad, donde se da la interacción entre un receptor y un ligando,
¿verdad? ¿Qué se hace acá? Con la muestra de interés, con la muestra que yo quiero estudiar, primero realizo un método de Ficoli-Packet, como ya lo he visto en el video y en los esquemas que tenemos ahí. Una vez separadas estas células, ¿verdad? Obtengo lo que es esta capa celular, ¿verdad? Obtengo lo que es esta capa celular y la introduzco nuevamente a otro tubo que contenga Ficol y Packet. Pero la muestra previamente la he mezclado con glóbulos rojos de carnero. ¿Qué va a ocurrir acá? Los linfocitos T humanos tienen en su superficie un receptor llamado CD2. Y ese receptor CD2 es específico para los glóbulos rojos de carnero, ¿verdad? ¿Qué ocurre en este caso? Al mezclar mi muestra clínica con glóbulos rojos de carnero, en la muestra se van a mezclar o van a unirse lo que son estos glóbulos rojos de carnero a los linfocitos T. Luego le aplico lo que es el Ficoli-Packet para obtener una separación, ¿verdad? Y después de la centrifugación en el fondo del tubo, como ya es un segundo Ficoli-Packet que he realizado, ahí ya no van a haber granulocitos y glóbulos rojos humanos como tal, sino que en el sedimento lo que van a ver son estas estructuras que se conocen como rosetas T, que no son nada más que linfocitos T a los cuales se le ha unido los glóbulos rojos de carnero. Y en la capa de la interfase, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar una población celular compuesta nada más por monocitos y linfocitos B. Esa es una de las formas por medio de las cuales ya más una capa celular, una población celular más purificada, porque ya eliminé un componente, ya eliminé lo que son linfocitos T. Y en la capa que yo voy a poner a cultivar, ya solo van a ir monocitos y linfocitos B, que estos después, posteriormente, con otros procedimientos, puedo separarlos. Pero esta es otra forma, otro método físico, por medio de los cuales yo puedo obtener lo que es poblaciones más puras de células, ¿verdad? ¿Para qué voy a utilizar todo esto? ¿Cuáles son los usos de esas células separadas? ¿Por qué me tengo que estar trabajando bastante para obtener, por ejemplo, solo linfocitos B para esto? Generalmente, los usos primordiales que tienen las células separadas por gradiente de densidad son, en primer lugar, conocer las poblaciones celulares que están involucradas en la respuesta inmunológica. Después, también me pueden servir para el diagnóstico de tumores mediante el uso de marcadores de superficie, y eso lo veríamos en conjunto en la siguiente clase. También esas células separadas, que pueden ser los linfocitos B, pueden ser incluso monocitos o cualquier otra célula que yo separe por algún método en especial, me pueden servir para tipificar los antígenos leucocitarios humanos, que son los primordiales como pruebas para realizar las pruebas de trasplantes de órganos. También me permite realizar posteriormente experimentos in vitro con linfocitos frente a diferentes antígenos, ¿verdad? ¿Y para qué me va a servir eso? ¿Para qué me va a servir probar linfocitos frente a diferentes antígenos? ¿Para qué creen ustedes que me va a servir este uso número 4? ¿Alguna idea de para qué me va a servir realizar experimentos in vitro con linfocitos pero frente a diferentes antígenos? Si ustedes recuerdan, al inicio les mencioné que los métodos de separación de células me podrían servir no solo para cuantificar, o sea, no solo para decir tantos linfocitos tiene la persona o tantas células tiene la persona, sino que también me sirven para ver si esas células que yo tengo que he separado funcionan adecuadamente, ¿verdad? ¿Y cómo voy a probar si el linfocito está funcionando adecuadamente? Lo tengo que enfrentar a diferentes antígenos para ver si estos se activan, para ver si estos funcionan. Y hoy lo veríamos en la clase, una de las clases posteriores, en la 13, si no me equivoco. O
sea que estos experimentos sirven para ver la funcionalidad de las células. Pero eso es que se necesita tener las células separadas, porque de nada me serviría a mí poner todas las células de la línea blanca, incluyendo lo que son los polimorfos nucleares, a reaccionar frente a los antígenos, si ya sabemos nosotros que, por ejemplo, los neutrófilos se activan ante diferentes antígenos. Yo quiero ver si los linfocitos, que son parte de la respuesta inmune adquirida, funcionan adecuadamente. Ustedes en una clase posterior, si no me equivoco, en la del día martes, van a ver qué pruebas son las que se utilizan para probar los polimorfos nucleares. Yo aquí les estoy dando la pauta para ver cómo funcionan los linfocitos, tengo que hacer también separación celular. También el obtener poblaciones celulares así separadas me va a permitir extraer el ADN de esas células y ver el reordenamiento genético de ellas en casos de tumores, pero también en casos de enfermedades autoinmunes. O sea, vean ustedes por qué es importante estudiar las células de forma separada. Y esta técnica, la que les acabo de mencionar, las separaciones por gradiente de densidad, incluso la ilustración centrífuga, me permiten obtener poblaciones celulares altamente purificadas que sirven de base o van a ser útiles para realizar diferentes experimentos que permitan ver las funciones celulares. Para eso es importante conocer estas separaciones. Es importante conocer la base de estas separaciones. Si ustedes se fijan, obtener poblaciones celulares de la línea blanca por medio de Ficol y Paque, relativamente, y digo relativamente, es fácil, porque hay que tener el Ficol, hay que tener una centrífuga especial, etcétera. Hay que tener los medios de cultivo. O sea que esto no es rutinario, pero se les menciona porque yo conozco gente que está en el extranjero que sí realiza este tipo de pruebas. Incluso aquí en nuestro medio, con el advenimiento o el boom de lo que es la biología molecular, probablemente ya se vayan a conocer nuevas tecnologías que sea necesario aplicar lo que aquí les estamos dando teóricamente. Pero también existen otros procedimientos u otros métodos para separar células que son mucho más complejos, por decirlo así. Y tenemos, por ejemplo, la separación inmunomagnética. Aquí ya no es tanto solo por características físicas como la densidad y el tamaño. Aquí ya implica un componente inmune. Esta técnica generalmente está basada en el uso de anticuerpos que van a ir o van a estar unidos a esferas de un material llamado superparamagnético. Anticuerpos unidos a un material superparamagnético más un polímero. ¿Y qué significa superparamagnético? Eso significa que esas esferas, solo son magnéticas cuando se le aplica un campo magnético, ¿verdad? Cuando se le aplica un campo magnético. Es decir, por ejemplo, tengo mi anticuerpo recubierto con ese material superparamagnético. Lo pongo a reaccionar con mi población celular. Fíjense bien que aquí ya tengo que tener una población celular previamente separada. O sea que me va a permitir ya obtener poblaciones celulares altamente purificadas. Pongo a reaccionar mis células que en su superficie tienen antígenos celulares, ¿verdad? Lo pongo a reaccionar con anticuerpos que están recubiertos con ese tipo de material y aplico un campo eléctrico, es decir, un imán. Y esa separación, esa aplicación del campo magnético me va a permitir separar aquellas células a las cuales se han unido esos anticuerpos magnetizados. Así podríamos decir, así relativamente sencillo. Y existen en el mercado dos sistemas de separación basados en el uso de esferas superparamagnéticas unidos a anticuerpos. Existen dos tipos. Tenemos las llamadas Dynabeads, que son en este caso unas esferas de poliestireno que en su interior contienen hierro, lo cual le confiere la propiedad de ser superparamagnética. Estas esferas que tienen un tamaño de 4.5 micras,
En su interior tienen hierro. Y fíjense bien el material. Los anticuerpos se unen a ella, se acoplan a ella por su fracción FC. Por su fracción FC. Y si se fijan, el tamaño de estas moléculas, de estas partículas, es muy similar al tamaño de una célula, de un linfocito, ¿verdad? Los linfocitos andan alrededor, alrededor de 6 a 8 micras, ¿verdad? Las Dynavits son material, el polímero es poliestireno y el hierro es el que le da la propiedad de ser magnética, ¿verdad? Y tenemos las otras, las llamadas microesferas MAX, que son siglas en inglés, que son células recubiertas activadas magnéticamente, ¿verdad? Estas partículas superparamagnéticas están formadas por óxido de hierro, que es el que le da la propiedad de ser superparamagnética, y el polímero que tiene es principalmente dextrano. O sea que la composición es totalmente diferente. Y son muy pequeñas. Son muy pequeñas. Si se fijan, son casi 100 veces más pequeñas que las Dynavits. Miden alrededor de 50 nanómetros. Ambas tienen el mismo principio. Tienen un material que lo hace ser magnético y es muy útil para la separación celular. Pero algo que tiene de ventaja las microesferas MAX frente a las Dynavits es el tamaño, ya que no alteran la estructura, ya que no son, al ser, digamos, de pequeño tamaño, no interfieren con las células, ¿verdad? Etcétera. Pero en conjunto, ambos tipos de células, ambos tipos de esferas no alteran lo que es la función ni la actividad celular, que es algo, un principio muy importante. Y son no tóxicas y biodegradables, que es también muy importante. ¿Qué ocurre acá? La separación inmunomagnética se da en 3 etapas o 3 pasos. Y aquí, permítame, voy a tomar agua. Aquí fíjense bien, una población heterogénea de linfocitos que se ha obtenido separándolos inicialmente con un método como por ejemplo el Pico-Lipaque, se mezcla con anticuerpos que están acoplados a partículas o cuentas paramagnéticas y se vierten en un tubo que tiene una malla metálica fina, ¿verdad? Si se fijan acá, hay diferentes tipos de células, hay unas rosadas, hay unas verdes, hay unas amarillas, etcétera. Y se le agrega lo que es un anticuerpo magnetizado. Y este anticuerpo magnetizado solo se va a ir a unir a aquellas células que expresan en su superficie un epitopo para el cual fue formado. Podríamos poner, por ejemplo, un CD2, que es el que se une a lo que son los linfocitos T, ¿verdad? Por ejemplo, un caso, por ejemplo. Luego, como paso 2, una vez se han mezclado los linfocitos, la mezcla de linfocitos con los anticuerpos magnetizados, en el paso 2 se aplica lo que es un campo magnético. Las células a las cuales se unió el anticuerpo magnetizado se van a pegar o se van a adherir a la malla metálica, y las células no marcadas, es decir, aquellas células que no están magnetizadas, se van a eliminar por medio de un lavado. En esta malla metálica solo van a quedar pegadas aquellas células que fueron atrapadas por un anticuerpo magnetizado. Los restantes, aquellas que no, para las cuales no existía este anticuerpo, se eliminan con un lavado. Luego, estas células que han quedado acopladas aquí a la malla metálica se van a eluir, es decir, van a salir de la malla metálica cuando se quite el campo magnético. Acordémonos que esa es una de las propiedades de las cuentas paramagnetizadas, que solo son magnéticas cuando hay una fuerza magnética en él. Y en este caso, como ya hemos mencionado, estas cuentas magnetizadas son biodegradables, es decir, se van a eliminar con el tiempo, y generalmente es un tiempo relativamente rápido, ¿verdad? Y esas células que quedaron ahí separadas, a las cuales se acoplaron, me van a servir para estudios posteriores. Y si se fijan ahí,
ya se eliminaron otras células que no nos interesan y solo nos quedaron esas células que sí nos interesan. El caso que les había puesto, el caso hipotético, era que esas linfocitos que quedaron magnetizados ahí eran linfocitos T. Y después, cuando ya los recupero porque quité el campo magnético, esos linfocitos T los puedo utilizar para estudios de funcionalidad. ¿Qué ventajas tiene la separación inmunomagnética? Alto grado de pureza, muy reproducible y se obtiene un manejo de cantidades variables de células. Un nivel de células muy superior que lo obtenido por otros métodos. Generalmente se obtienen de 10 a la 6 a 10 a la 10 células por mililitro de muestra. Y la pureza es superior al 98%. Eso lo hace muy útil y es uno de los métodos muy utilizados en lo que es la biología molecular. Si yo les pregunto el de los métodos más utilizados para la separación, el que da mejores resultados es la separación inmunomagnética como segundo método de separación, porque en primer lugar tengo que haber separado mi mezcla compleja de células de una sangre completa por Ficol, y en la mezcla, en la capa que he separado de Ficol, después la mezclo acá, ¿verdad? Y eso es otro de los métodos, pero este tipo de pruebas, este tipo de procedimientos son muy útiles, como les digo, para estudios de biología molecular y estudios de funcionalidad celular. Pero existe otro procedimiento, existe otra técnica, por decirlo así, prueba de laboratorio que se utiliza en casi todos los laboratorios. Y eso espero que lo hayan visto ustedes en el video. Tenemos otro procedimiento de separación que es la citometría de flujo. A diferencia de los anteriores, que los anteriores requieren lo que es bastante mano humana para su trabajo, porque hay que hacer la separación, hay que hacer la centrifugación, la mezcla de componentes, etcétera. La citometría de flujo es un método analítico automatizado. Aquí ustedes generalmente solo van a tener que obtener lo que es en forma adecuada la muestra clínica, ¿verdad? Y de ahí el aparato se encarga de realizar el trabajo. En como lo han de haber visto en el video, la citometría de flujo, en se permite un análisis de células únicas. Conforme pasan estas células a través de un orificio a muy alta velocidad, por delante de un haz de luz que es de láser, como lo estamos viendo acá, focalizado. Ustedes colocan la muestra aquí y vamos a ver cómo se llama este procedimiento. Y luego las células, por un sistema de flujo, por ahí viene su nombre, que se genera en esta cámara, las células se van ordenando como en fila india, van pasando una por una a través de este pequeño orificio y cuando llegan al láser, de acuerdo a diversas propiedades, se detectan ciertas características. ¿Qué muestras son las que se pueden emplear en la citometría de flujo? Se puede emplear sangre, médula ósea y cualquier líquido biológico que lleve células, ¿verdad? Incluso el líquido cefalorraquídeo se puede estudiar aquí en este tipo de equipo. Pero ¿cuáles son las partes fundamentales de un citómetro de flujo? En el video les mencionaron algunas, pero no está completo y se los puse el video para que vieran el funcionamiento mejor, en una forma animada. La estructura básica del citómetro de flujo está conformado por 3 tipos de sistema. El sistema hidráulico, el sistema óptico y el sistema informático. El sistema hidráulico, llamado también sistema de fluidos, es el que me permite realizar un control neumático y de fluidos para establecer el flujo laminar que permita a la suspensión celular atravesar la cámara de flujo. Es decir, es el encargado de separar las células o partículas que están contenidas en mi muestra hasta un punto donde va a ser intersectado por el rayo de luz que proviene del láser, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es la cámara, por decirlo así. Aquí tenemos lo que es un regulador de presión de fluido que hace que las células se vayan ordenando, como les dije, una tras una. Y aquí está el punto de encuentro, ¿verdad?
donde se van a encontrar lo que es con el rayo láser que me va a separar la célula. Y la velocidad a la cual las células atraviesan esta cámara de flujo son de 60 microlitros por segundo, es decir, es un procedimiento sumamente rápido. Este sistema de fluidos está constituido por diversos controles de presión, los que permiten movilizar a la muestra, como les dije, hacia el haz de luz que vendría siendo el sistema óptico de mi citómetro de flujo. El sistema óptico del citómetro de flujo está constituido básicamente por dos componentes: un sistema de iluminación y un sistema de detección de luz. El sistema de iluminación, que vendría siendo lo que es la fuente de luz, es un sistema láser, que es el que estamos viendo nosotros acá. Aquí viene lo que es la cámara de flujo, el sistema de fluidos, llega hasta el punto de encuentro donde está incidiendo lo que es el sistema de luz, el sistema láser, y aquí mismo también, si ustedes se fijan, existen lo que son sistemas de detección de luz, que ya vamos a hablar a continuación. Pero algo muy importante que hay que mencionar es que el láser que se emplea en el citómetro de flujo es un láser de baja divergencia, es una luz monocromática, o sea, solo presenta una, por decirlo así, como una longitud de onda, ¿verdad? Va dirigido en una sola dirección. Perdón. Es de alta intensidad y generalmente el láser es un láser de argón. Es un láser de argón que emite una longitud de onda de 488 nanómetros. El láser que más se emplea en los citómetros de flujo es un láser de argón con una longitud de onda de 488 nanómetros. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque la señal que se emite por la incidencia que se hace del láser sobre los componentes celulares tiene que ser recolectada por un sistema de lentes o un sistema de detección de la luz que va a ser emitida a través de ello. Y los sistemas detectores de luz son de dos tipos. Tenemos el fotodiodo, que es el encargado de, por decirlo así, de enumerar o de detectar básicamente lo que son las características celulares, y los fotomultiplicadores, que son los encargados de traducir, por decir así, la señal que proviene del fotodiodo. Y tenemos dos tipos de fotodiodo. El fotodiodo forward scatter, que en el video se lo menciona, que convierte la luz dispersada hacia adelante. Fíjense bien la dirección de la luz. Aquí viene lo que es el láser, ¿verdad? Viene el láser, se encuentra con lo que es la célula, la luz es dispersada en varias direcciones, pero el fotodiodo forward scatter detecta esta luz que es dispersada hacia adelante de la célula en un pulso de voltaje que es proporcional al tamaño de la célula o la partícula que dispersó esa luz. En el video les mencionan penumbra, que vendría siendo que el fotodiodo forward scatter detecta lo que es la sombra básicamente de la célula, porque fíjense bien cómo está dispersando acá, y eso se va a relacionar con el tamaño. Va a ser directamente proporcional al tamaño. El segundo fotodiodo, que es el side scatter, va a convertir la luz dispersada lateralmente. Creo que en el video les menciona que en sentido perpendicular, va a convertir la luz dispersada lateralmente, como estamos viendo acá, ¿verdad?, en un pulso de voltaje que va a ser proporcional al contenido de los órganos membranosos, o sea, que se va a relacionar con la granularidad de la célula. Este tipo de fotodiodo me va a estar detectando la complejidad intracitoplasmática de la célula. Y este es el que me va a permitir hacer ya más a ciencia cierta diferencia entre, por ejemplo,
una célula mononuclear y una célula polimorfonuclear, y una célula que tiene gránulos y una célula que no tiene gránulos, porque me está midiendo el contenido interior de las células. O sea que estos dos fotodiodos, el forward y el side, me están dando dos propiedades muy importantes. Me están dando el tamaño y me están dando la granularidad de las células. Y eso es relativamente importante para hacer la clasificación celular. Y esa información que me dan los fotodiodos es multiplicada por los lentes fotomultiplicadores, y esa luz o esa información es recuperada por el sistema informático a través de los tubos fotomultiplicadores. Aquí tenemos los que están procesando lo que son los pulsos, es decir, las señales de luz, y detectan tanto la luz desviada como la emisión fluorescente, porque en el video verán, y más adelante también les explicaré, de que hay una variante del citómetro de flujo que les estoy describiendo. Y toda esa información que es recolectada por esos tubos fotomultiplicadores es digitalizada y procesada por un computador, por el sistema informático, ¿verdad? Aquí tenemos el citómetro de flujo, aquí tenemos el sistema informático, y nos va a estar dando lo que es la información necesaria para la clasificación celular. Vean la composición interna. Aquí hemos colocado la muestra es absorbida por la cámara de flujo, ¿verdad? Por un sistema de presión, ¿verdad? Por un fluido transportador de células, llega hasta acá, tenemos la luz de láser, y aquí está el punto de encuentro. Aquí van a ir saliendo lo que son las células una tras otra, y conforme el láser vaya atravesándola, van a ir recuperándose lo que son informaciones tanto de tamaño como de información intracelular, y también tenemos lo que son los tubos fotomultiplicadores, que son los que se encargan de la información que están brindándole esos sistemas de lentes, esos fotodiodos, que se va a traducir en la información que se recupera a nivel informático. Aquí tenemos diversos ejemplos de citómetros. El citómetro, por decirlo así, un poco más sencillo, es el que ustedes se van a encontrar en las áreas de hematología, donde se realizan lo que son los hemogramas completos, ¿verdad? Hay citómetros mucho más complejos, y existe uno llamado fluorocitómetro de flujo, que es el que ya permite detectar componentes que van marcados con fluorocromos. Citofluorómetro de flujo es la cosa, citofluorómetro de flujo, que se utiliza mucho para estudiar marcadores celulares, y en el Hospital Nacional Rosales tienen uno en el área de patología, que es el que permite la clasificación de las leucemias. Si es una licenciada en laboratorio clínico la encargada del manejo de ese tipo de aparato. Y aquí tenemos cómo se van colocando el componente interno, y cada uno de estos tubos es para una muestra, ¿verdad? Aquí se carga el carrusel con todas las muestras a estudiar, se van llenando el mismo aparato, usted solo va colocando, va colocando el tubo de muestra para que el sistema de flujo lo absorba, y ahí uno por uno va atravesando el sistema para una alta velocidad. ¿Qué reactivos se pueden utilizar también para los citómetros de flujo? Bueno, para detectar marcadores celulares principalmente se pueden colocar anticuerpos, se pueden colocar lectinos, se pueden colocar hormonas, y si ya es un citómetro de flujo un poco más complejo, se pueden colocar fluorocromos. Se pueden colocar, por ejemplo, anticuerpos contra la IgM y la IgD, que son los marcadores de superficie en linfocitos B, el CD20 y el CD19, que son marcadores de superficie de un linfocito B, pero en condiciones patológicas. O también se pueden colocar anticuerpos contra marcadores como el TCR, el CD3 y el CD8 para la clasificación de su población de linfocitos T, ¿verdad? Eso ya son usos un poco más complejos que se le puede dar, porque aquí ya me está haciendo la separación de células. No sé si ustedes recordarán que en un
por decirlo así, en un hemograma completo, solo les dicen, por ejemplo, tanto por ciento de linfocitos, de monocitos, y etcétera. No les dicen linfocito T, linfocito B y ni ninguna otra característica, pero porque ese citómetro de flujo, como les digo, es el que se emplea para hematología, y hematología generalmente solo hace un recuento celular con base a las principales características fenotípicas. Pero ya para marcadores especiales se necesitaría un citómetro un poco especial, principalmente aquellos que emplean fluorescencia. Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos una célula que va con sus marcadores de superficie o receptores de superficie. Se colocan lo que son anticuerpos conjugados contra fluorocromos contra cada uno de estas marcadores de superficie. Y vean acá, si este anticuerpo encuentra su receptor de superficie celular, se va a venir a unir. Y así unido, se va a analizar en el citómetro de flujo y va a ser detectado por detectores de fluorescencia como los vistos en el video. Y aquí tenemos los principales fluorocromos que se emplean en los citómetros de flujo. Principalmente son el isotocianato de fluoresceína, la ficoeritrina, también se emplea lo que es la proteína clorofila peridina y el isotocianato de tetrametilrodamina para realizar lo que son la detección de fluorescencia en un citómetro de flujo. Y aquí están lo que son la representación de los datos que nos va a dar la citometría de flujo. Pero para esto creo que les pasaría mejor el segundo video. Citometría de flujo. Fundamentos básicos. La citometría de flujo es una técnica de análisis que permite la caracterización fenotípica celular mediante el estudio de la dispersión de la luz y fluorescencia emitidas cuando la célula atraviesa un rayo láser. Las partes fundamentales de un citómetro de flujo son un rayo láser, un sistema de flujo que contiene la preparación a analizar, diferentes detectores lumínicos y fluorescentes, un sistema electrónico de registro de la información. La suspensión celular atraviesa el láser permitiendo que sus elementos formes produzcan alteraciones del haz de luz. Las células pasan ordenadamente registrando de forma individualizada cada una de sus características. Cuando la célula atraviesa el láser provoca una penumbra longitudinalmente al láser. Esta penumbra es proporcional al tamaño de la célula. Se denomina forward scatter y puede ser detectada mediante un receptor luminoso colocado en el recorrido del láser. Los orgánulos intracelulares producen difracciones del haz de luz. El nivel de difracción de luz será proporcional a la complejidad del citoplasma celular. Estos haces de luz pueden detectarse colocando un receptor lumínico perpendicularmente al láser. La información recogida por este receptor se denomina side scatter. Mediante reacciones antígeno-anticuerpo se puede recubrir la superficie celular con sustancias fluorescentes, denominadas fluorocromos. Los anticuerpos son moléculas que se unen de forma específica a un antígeno concreto de la superficie celular. Todos los anticuerpos que reconocen el mismo antígeno tendrán conjugado el mismo fluorocromo. Los fluorocromos son moléculas capaces de emitir destellos de luz de una longitud de onda concreta cuando son estimulados por el rayo láser. Se pueden realizar combinaciones de anticuerpos y fluorocromos, permitiendo detectar diferentes antígenos en una misma célula. Si la célula no posee el antígeno correcto, el anticuerpo no podrá unirse y por tanto la célula no emitirá fluorescencia de ese color. Conocer el tamaño celular, su complejidad citoplasmática y la combinación de antígenos que poseen su membrana nos permitirá deducir el tipo celular. La información lumínica y fluorescente que ofrece la célula es recogida por los receptores. El receptor forward scatter recoge la penumbra celular. El receptor side scatter recoge la cantidad de luz del láser desviada, proporcional a la complejidad del citoplasma. La fluorescencia emitida por los fluorocromos es recogida por diferentes receptores tras ser filtrada por diferentes cristales dicroicos.
Los cristales dicroicos tienen la particularidad de que son capaces de reflejar longitudes de onda determinadas, permitiendo que las demás lo atraviesen sin sufrir modificaciones. Los diferentes receptores transforman la luz en señales eléctricas que son enviadas a un registro informático. De cada una de las células que atraviesan el láser se guardan una serie de parámetros. Los diferentes fluorocromos detectados, la complejidad de su citoplasma y el tamaño de la célula. Debido a pequeñas variaciones en la fluorescencia, un mismo fluorocromo puede ser representado en nuestros datos como intensidades ligeramente diferentes, pero siempre manteniendo en esencia el mismo color. Dependiendo del número de parámetros a comparar, se pueden realizar diferentes tipos de representación. El histograma representa la presencia de un único parámetro, por ejemplo, la longitud de onda de un fluorocromo. En el eje de abscisas muestra las diferentes intensidades, mientras que en el eje de ordenadas contabiliza el número de células que emitieron luz de esa intensidad y color. A partir de una intensidad concreta, se considera resultado positivo para ese fluorocromo. En los gráficos dot-plot se evalúan dos parámetros, representando cada célula como un punto, dependiendo del valor que posee para esos parámetros. Estas representaciones son útiles en el diagnóstico diferencial cuando múltiples linajes celulares presentan el mismo primer parámetro, pero solo algunos de ellos presentan el segundo. Si ambos parámetros son dicotómicos, es decir, positivos o negativos, podemos dividir el gráfico en 4 cuadrantes. Un cuadrante doble positivo para ambos parámetros. Un cuadrante doble negativo para ambos parámetros. 2 cuadrantes positivos y negativos para cada parámetro respectivamente. Una importante variación de los gráficos dot-plot son los gráficos density dot-plot. Identifican mediante un mapa de colores las diferentes frecuencias de repeticiones de una misma situación en un dot-plot normal. Añadiendo a las gráficas de 2 dimensiones dot-plot una tercera dimensión, podemos obtener la comparación de un tercer parámetro. Los density dot-plot pueden ser representados de manera tridimensional utilizando la densidad como un tercer parámetro. Las zonas de alta densidad poseerán mayor altura en la gráfica. Sin embargo, también puede utilizarse un tercer parámetro diferente, por ejemplo, la presencia de un tercer fluorocromo. Bien, ahí como están viendo ustedes, toda la información que nos brinda el citómetro de flujo tiene diversa representación también y hay que saberla interpretar, aunque a la par de cada uno de estos gráficos del histograma, el dot plot, el density plot o el forward scaler, el mismo aparato, el mismo sistema informático está capacitado para que nos traduzca cada uno de estos esquemas de representación de resultados, ¿verdad? Algunos laboratorios le brindan como respuesta de un examen tanto esta representación gráfica como una representación numérica de los resultados, ¿verdad? Pero es muy importante tomarlo en cuenta también. Aquí tenemos también, por ejemplo, para la discriminación del tamaño y la discriminación de lo que es la densidad, ¿verdad? Se supone que son más densos los granulocitos porque tienen gránulos y los núcleos son polimorfos nucleares, y son menos densos los monocitos porque tienen menos gránulos en su interior, y los linfocitos son también un poco más pequeños que los monocitos. O sea que aquí hay que saber qué significa cada parte del gráfico también, pero como les repito, el mismo sistema está capacitado para dar numéricamente el resultado de ello. ¿Qué aplicaciones tiene? ¿Para qué se utiliza la citometría de flujo? Bueno, en hematología, que fue quizás de las primeras áreas donde se utilizó y se sigue utilizando lo que es la citometría de flujo, se utiliza para la tipificación y conteo de células, para el análisis de reticulocitos y análisis de médula ósea, ¿verdad? Que es muy importante. En farmacología se utiliza también para estudios de genética celular, y en inmunología
Se utiliza para el estudio de subpoblaciones de linfocitos, sobre todo para ver cómo está la categorización de alguna inmunodeficiencia, etcétera, y para hacer un tipaje celular. Porque acordémonos lo que habíamos mencionado por ahí, de que con los marcadores fluorescentes se pueden obtener lo que son anticuerpos monoclonales conjugados con un fluorocromo que vayan dirigidos contra algún receptor celular de malignidad en las células sanguíneas, es decir, un antígeno de superficie que me está indicando que la persona tiene un tumor, y esa es la base para el estudio de lo que son las leucemias a través de un citómetro de flujo. Lo único que, bueno, si bien es cierto, la información que nos brinda la citometría de flujo es muy amplia y muy rápida, porque si ustedes habrán visto sus resultados de un hemograma completo que lo hacen a través de citometría de flujo, les dice la cantidad de células. Les dice que, por ejemplo, tienen 10,000 glóbulos blancos y les dice el porcentaje de ojos blancos, y después el médico hace la interpretación de ello. Y ese conteo lo realiza en cuestión de segundos el aparato. Anteriormente se tenía que realizar manualmente ese recuento de células, ¿verdad? Y eso complicaba mucho el trabajo y lo hacía más tardado. Pero con la citometría de flujo es sumamente rápido, ¿verdad? Es sumamente rápido. Bien. Bien, no se vayan a retirar, que quiero hacer unas consultas.